Ya, esta es la cápsula 13 de nuevo integración. Vamos a ver unos ejercicios que son más que nada para soltar la mano. No son como muy complicados, ¿ya? Pero pueden ser útiles como para ir practicando integración, que yo creo que hace rato no lo han visto. ¿Ya? En la A tenemos una integral que va desde 0 hasta pi medios y desde -1 a 1, donde nos piden calcular x seno de x, perdón, x seno de y, menos y exponencial de x de y. ¿Ya? No se pide, pero lo vamos a hacer. Ya vamos a graficar comillas, graficar la integración, la tengo lista. ¿Ya? En este caso, es fácil darnos cuenta de que la área de integración efectivamente es un rectángulo, ¿ya? Porque tenemos que, si nos fijamos en las cotas que hay acá arriba, tenemos que x está entre 1 y -1, y que y está entre pi medios y 0. ¿Ya? Entonces, si nosotros graficamos los límites, que serían el x igual a 1, que está acá, voy a ponerlo de nuevo con colorcito. Este sería el x igual a 1. La naranjita sería el x igual a -1. La celeste, el y igual a pi medios. Y la verde, el y igual a 0. ¿Ya? Nos damos cuenta que queda toda esta área acá, que al final es el área donde nos piden calcular la función o la integral de la función. ¿Ya? Área. Entonces, como nos damos cuenta, no es necesario, después vamos a ver ejemplos donde sí es necesario cambiar como los órdenes de integración. Pero en este caso no importa cuál hagamos primero, porque las dos están en función de constantes. Entonces las dos pueden estar más adentro o más afuera y cambiar como nos convenga, ¿ya? Y va a ser exactamente lo mismo en este caso, ¿ya? De hecho, no está bien, ¿ya? Entonces vamos trabajando una integral, la voy a copiar para que la veamos abajo. Ya, tenemos eso. Y tenemos que esto va a ser igual a, vamos a separar de nuevo la resta. Entonces vamos a tener la integral desde 0 hasta pi medios, desde -1 hasta 1, de x seno de y, de x de y, menos la integral desde 0 hasta pi medios, y desde -1 hasta 1, de y exponencial de x de y. ¿Ya? Entonces eso, en este caso no hay ningún problema con ninguna función, todas estas son integrables dentro de los dominios que tienen. Y además de eso, hay ciertas integrales que es necesario sí o sí dar las vueltas para poder integrarlas. Ya después cuando vayan haciendo ejercicios se van a ir dando cuenta, pero este no es el caso. Entonces vamos a integrar en el mismo orden que nos las dan. La primera, tenemos que nos va a quedar la integral desde 0 hasta pi medios. ¿Ya? Y vamos a integrar el x, ¿ya? Porque el seno de y actúa como constante. Entonces vamos a tener seno de y por la integral de x, que es x cuadrado partido en 2, evaluada entre -1 y 1. Menos, y aquí conservamos la integral desde 0 hasta pi medios, y de nuevo vamos a integrar la exponencial de x, ¿ya? Porque la y actúa como constante, entonces sale, y nos queda exponencial de x, la integral es exponencial de x, o sea, exponencial de x evaluada entre -1 y 1, y aquí se me olvidó poner el diferencial de y y el diferencial de y. Después evaluamos y nos queda 0 pi medios, seno de y. ¿Ya? Esta vamos a evaluarla y si nos damos cuenta nos va a quedar, evaluando la integral en la cota superior nos queda 1/2, menos, evaluando la cota inferior nos queda -1 elevado a 2 partido en 2, y esto igual es 1/2. Entonces si nos damos cuenta esto da 0, ya entonces se muere. Y por el otro lado, evaluando la exponencial, bueno, nos queda la exponencial de 1 menos la exponencial de -1, y acá no se puede como simplificar. Ahí nos queda así. Simplemente lo dejamos escrito. Después calculamos la integral respecto a y, ¿ya? Y la integral de... O sea, y toda esta integral ya nos murió, entonces la integral de seno ni siquiera es necesario calcularla, y nos queda simplemente esta integral. Y esta integral tenemos que hacer menos la integral de y, aquí queda y cuadrado partido en 2, que habla entre 0 y pi medios, por la exponencial menos la exponencial de a la -1. Y finalmente, esto es menos pi medios elevado al cuadrado, nos queda pi cuartos
ay, perdón, pi al cuadrado cuartos, y como está multiplicado por un 2 nos queda un 8. Y lo que vamos a hacer es meter este menos acá dentro del paréntesis, entonces nos queda exponencial a la menos 1 menos exponencial. Ya, doy vuelta a esto para meter el menos. Y por lo tanto este sería el resultado. Esto es como para soltar la mano netamente. Ya, en la B, voy a anotarla. Nos piden calcular la integral desde 0 hasta 1 y desde i hasta 1 de x menos y por el seno de x elevado a 3 de x de y. Bueno, ahí después lo pongo. Ya. Lo primero es ver las cotas. Tenemos que x tiene como cota inferior el y como cota superior el 1. Y tiene como cota inferior el 0 y como cota superior el 1. Ya tenemos eso. Un segundo. Entonces lo primero, vamos a graficar, ya no se pide el ejercicio, en verdad, ya les digo como no es necesario como hacerlo. Entonces vamos a graficar, ya acá está. Esta es la gráfica correspondiente. Ya, acá tenemos como constantes el i igual a 0 y el i igual a 1, perdón, igual a 1 igual a 0. ¿Ya? Y tenemos que para x tenemos como cota inferior el i y como cota superior el 1. Esta de hecho creo que es la otra. No está bien. Ya, el área amarilla, ya, esta área de acá, como todo este cuadrado, representa la cota x menor o igual a 1, ¿ya? Entonces nos paramos en el 1, ¿ya? Y estamos tomando todos los x que son menores a ese valor. Entonces nos vamos hacia allá. Por otro lado, el celeste, ¿ya? Es la cota, yo super choco, ahí está, es la cota y menor o igual a x, ¿ya? Porque toma todos los valores donde efectivamente x es mayor a y. Por ejemplo, si yo me paro acá, en el 1, tenemos que efectivamente, si x vale 1 y el mayor valor que puede tener es 1, y así sucesivamente. Entonces quedan todos estos puntitos que están por debajo, acá, hacia allá. Entonces al final, juntando, intersectando todas las áreas, ¿ya? Nos va a quedar esta área de acá, ya que es el área donde yo quiero como integrar mi función. ¿Ya? Uno lo que puede hacer es jugar con las desigualdades, ¿ya? Y darlas vueltas, ¿ya? Mi consejo es que siempre las den vuelta de pares, ¿ya? Porque después vamos a ver que cuando hay integrales que tienen 3 integrales o así se pueden confundir las cotas, pero como en este caso son solo 2 variables, vamos a dar las vueltas directamente. ¿Qué es lo que uno hace? Voy a anotar de nuevo las desigualdades para verlo más fácil. Ya, tenemos eso. Lo que uno hace es que, por ejemplo, acá yo tengo una cota donde y queda en función de x. Tengo y menor o igual a x. Y acá tengo otra cota para y es mayor o igual a 0. Entonces yo tomando esas cotas y juntándolas, básicamente usando transición, ya que así se llama transición de las desigualdades, o sea, anda, si A es menor a B y B es menor a C, entonces A es menor o igual a C, ya eso es lo que estamos haciendo de alguna forma. Llegamos a esta cota de acá. Y como ahora ya tenemos la cota de y en función de x, lo que me queda es despejar la cota de x en función de constantes. Y eso es directo porque, por un lado, tenemos que x siempre es menor o igual a 1. Y por otro lado, sabemos que y es menor o igual a x. Y menor o igual a... Allá. Y menor o igual a x y menor o igual a 0. Entonces, por transición tenemos 0 menor o igual a y menor o igual a x. ¿Ya? Entonces, x sí o sí es mayor a 0. Llegamos a esa otra. ¿Ya? Si nosotros ahora graficamos estas desigualdades, ¿ya? Los voy a subir todo un poquito para que caiga la desigualdad. Ahí. Si nosotros ahora graficamos esto, se llega a esto de acá. ¿Ya? Y si nos damos cuenta, es análogo. La única diferencia es que cambió como las constantes que nosotros teníamos, ahora son distintas. Ya por un lado tenemos
que mi región de integración va entre x igual a 0, que es esta línea acá, y x igual a 1, que es esta línea acá, esta y esta respectivamente, la azul y la naranja. Y por otro lado tenemos y, que y es mayor o igual a 0, ¿ya? Y esa es toda el área verdecita. Esta línea acá es el y igual a 0 y nos estamos quedando con todos los valores de y que son mayores. ¿Ya? Entonces se toma la desigualdad hacia arriba. Y el moradito, ya de nuevo, dibujamos la recta x igual a y. Y en este caso queremos todos los x que sean mayores al y, ¿ya? Y eso nos define esta área de acá hacia allá. Entonces nuevamente nos queda esta área de acá, y si nos damos cuenta es la misma área de integración, ¿ya? Está expresada con diferentes desigualdades, ¿ya? Y las cotas constantes que tomo son distintas, pero el área es la misma. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo integrar respecto a una desigualdad, respecto a esto, o respecto a la otra, y el área de integración que yo voy a tener va a ser la misma. Entonces ahí queda como a conveniencia y va a depender del ejercicio cuál les conviene usar. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a usar la de abajo, ¿ya? Porque tenemos un y. Ahora cuando lo empezamos a desarrollar tenemos un y acá y seno de x elevado a 3, ¿ya? Y vamos a ver que eso, cuando primero integramos respecto a y, nos bota algo convenientemente útil que se resuelve al tiro por cambio de variable, ¿ya? Vamos a verlo. Entonces tenemos la integral, la pego, pegamos. Y esta integral la vamos a separar en las dos integrales correspondientes, igual que antes, desde 0 a 1, desde y hasta 1, x seno de x elevado a 3 de x de y, menos la integral desde 0 a 1, desde y a 1 de y por seno de x elevado a 3 de x de y. Ah, perdón, de y de x, porque puse la... sí, no, espérame, vamos a dejarlo así, de x de y. ¿Ya? Como aquí tenemos de x de y, ya esta está en función de las primeras cotas que teníamos, estas de acá. Y yo vamos a dar las vueltas, entonces me voy a llevar esto, lo llevamos para acá abajo, vamos a aplicar, vamos a poner así. Y acá tenemos que aplicamos Fubini. Ya. Un segundo. Ya. ¿Qué es lo que pasa? La razón de aplicar Fubini es que si ustedes intentan calcular la integral de seno de x elevado a 3 de x, ¿ya? Si nos damos cuenta está repetida en ambos lados, que debería ser la primera integral que calculamos porque aquí el y actúa como constante, y acá tenemos el x, pero tampoco funciona. Si ustedes intentan calcular esta integral, se van a dar cuenta de que no es fácil de resolver, por no decir que es prácticamente imposible de resolver, ¿ya? Porque hay que usar una función que ustedes no han visto, ya que es como una función especial. Entonces, este orden de integración ya no se puede hacer, ¿ya? Incluso si acá multiplicamos por un x, no es posible hacerlo, ¿ya? Pero eso nos da la iniciativa a darnos cuenta de que nosotros tenemos que cambiar el orden de integración, ¿ya? Entonces, para cambiar el orden de integración utilizamos estas desigualdades que despejamos y entonces vamos a integrar primero en función de x, es decir, nos va a quedar, perdón, la de afuera va a estar en función de x y x va desde 0 y 1, la de adentro va a estar en función de y que va desde 0 a x, y tenemos x seno de x elevado a 3 por de y de x, la primera, menos, y aquí de nuevo tenemos desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta x por y seno de x elevado a 3 de y de x. Entonces llegamos a esto de acá, ¿ya? Y la razón es esa, si ustedes quieren pueden ponerse a intentar calcular estas integrales, ¿ya? Las dos, esta y esta, y se van a dar cuenta de que no se pueden solucionar. El Fubini casi siempre se utiliza con ese tipo de integrales porque vamos a darnos cuenta que nos bota algo convenientemente útil. ¿Ya? Están pensados los ejercicios para que funcionen así, ¿ya? Básicamente. Entonces, desarrollamos la primera integral, la de adentro, que es la respecto a y. Acá tenemos desde 0 a 1, x seno de x elevado a 3, porque nos damos cuenta que nada en la función depende de x, entonces todo sale. Y al final nos queda multiplicado por x, que es la integral desde 0 hasta x de y, ¿ya? Como integrar un 1, ¿sí?
Entonces al final nos queda simplemente y evaluado entre 0 y x, que es x, ¿ya? Y eso lo reemplacé acá. Y por otro lado, vamos a integrar la integral desde 0 hasta 1 y nos damos cuenta que el seno de x elevado a 3 actúa como constante, entonces sale seno de x elevado a 3 y tenemos adentro la integral desde 0 hasta x de y por di, y eso es igual a y cuadrado partido en 2, evaluado entre 0 y x, que es x cuadrado partido en 2. ¿Ya? Y llegamos a esto de acá. Y ambas con nos queda el diferencial de x. Entonces aquí lo movemos. Diferencial de x, diferencial de x. Y ahora sí, vamos a tener entonces la integral desde 0 hasta 1 de x cuadrado por seno de x elevado a 3 de x menos un medio por la integral desde 0 hasta 1 de x elevado a 2 por seno de x3 de x. Ya nos damos cuenta que ambas integrales son lo mismo, entonces restando, vamos a restar las integrales, me queda un medio por la integral desde 0 hasta 1 de x elevado a 2 por seno de x elevado a 3 de x. ¿Ya? Y aquí esta es la razón de que se pueda calcular ahora sí esta integral, es que nosotros podemos hacer el cambio de variable, ¿ya? Que va a ser u igual a x elevado a 3, y por lo tanto, de u es igual a 3x elevado a 2 de x, y despejando de x, tenemos que de x va a ser igual a du partido en 3x elevado a 2. Esto lo vamos a reemplazar acá y vamos a aplicar el cambio de variable. Y tenemos entonces que, bueno, los límites van a ser los mismos, porque cuando x vale 1, perdón, cuando x vale 0, u vale 0, y cuando x vale 1, u vale 1. Entonces me quedan los mismos límites de integración, me queda entonces un medio por la integral desde 0 a 1, y aplicamos el cambio de variable, y tenemos que el x2 lo vamos a dejar ahí, ya no le vamos a aplicar el cambio de variable a eso todavía. Vamos a ver ahora por qué, y nos va a quedar aquí seno de x elevado a 3, y reemplazamos el diferencial, que nos va a quedar entonces du por 3x cuadrado, y esto va a morir con esto. Ahí. Y aquí el x elevado a 3 era u, entonces nos queda al final, todo esto respecto bueno, ya le puse a du. Entonces al final tenemos que acá hay un tercio, ¿cierto? Tenemos un tercio por du, eso es un tercio por du. Ese un tercio lo sacamos para afuera, tenemos un medio por un tercio, por la integral desde 0 hasta 1 de seno de u por du, y esta integral es conocida, la integral de seno, en este caso es, ahí tenemos un segundo. Ya. La integral de seno sabemos que es menos coseno, entonces vamos a tener un sexto por menos coseno de u evaluado entre 0 y 1, ¿ya? Y reemplazando nos va a quedar un sexto por, y tenemos menos coseno de 1 menos coseno de 0, ¿ya? Y finalmente tenemos entonces un sexto por coseno de 0, que es 1 menos coseno de 1. Ahí con eso se concluye. Y ese sería ese ejercicio. Vamos ahora con el último, que es el más difícil. Lo voy a anotar desde acá, desde el PC para no estar subiendo. En la C nos piden calcular la integral desde 0 hasta pi, desde x cuadrado hasta pi, de seno de y, partido en raíz de y, por de y y de x. ¿Y sí? De nuevo, no es necesario, pero vamos a ver el área de integración. ¿Ya? Tenemos que y está acotado inferiormente por x cuadrado y superiormente por pi, y que x está acotado inferiormente por 0 y superiormente por pi. ¿Ya? Si ustedes grafican todas esas funciones, van a llegar a esto. Esto de acá. Les voy a anotar acá mismo cuál es cuál, porque me refleja cambiar de color. Tenemos que esta es x igual a 0, esta es x igual a pi, ¿ya? Esta de acá es lógicamente x cuadrado igual a y, y queremos todos los y que están por encima de esa recta, ¿ya? Lo que quiere decir que queremos todos estos que están acá. Y finalmente tenemos y menor o igual a pi, ¿ya? Y esa es la línea amarilla. Entonces, intersectando todas esas áreas, nos damos cuenta que el área que al final donde nosotros queremos integrar está acá.
Y esta es el área a integrar. Vamos a ponerle A. Si yo tomo mis desigualdades y las empiezo a trabajar, como habíamos hecho antes, voy a tomarlas, copiar, pegar. Ya. Tenemos una serie de cosas. ¿Ya? Primero, sabemos que x cuadrado es menor o igual a y, es decir, x es menor o igual a raíz de y. ¿Ya? Vamos a ver ahora que, claro, realmente es como estamos aplicando, se va a perder una parte de la solución. Vamos a verlo a continuación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque realmente como estamos aplicando x al cuadrado, deberíamos considerar la porción negativa y la positiva, pero en este caso no es necesario. Ya vamos a ver cómo graficándolo vamos a comprobar que está bien. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario? Porque nosotros solamente estamos trabajando el área que yo quiero calcular, está simplemente en los x positivos. ¿Ya? Entonces no necesito considerar qué pasa con los x negativos o no me importa que se pierda parte de la información de los x negativos porque igual yo no voy a integrar en esa área. ¿Ya? Entonces esa es lo primero. Y de forma natural, de esta de acá, sabemos que 0 es menor o igual a x. ¿Ya? Juntando esto, tenemos entonces 0 menor o igual a x menor o igual a raíz de y. Ya, por otro lado, tenemos que y es menor o igual a pi y que 0 es menor o igual a x, ¿ya? Y esto elevando al cuadrado, tenemos entonces que 0 es menor o igual a x cuadrado. Y al final tenemos que como y es menor o igual a x cuadrado, llegamos a esta cota. Entonces de acá sacamos que 0 es menor o igual a y y por lo tanto vamos a tener 0 menor o igual a y menor o igual a pi. ¿Ya? Eso es trabajar como los dos extremos de las cotas, igual como lo venimos haciendo hasta ahora. Entonces uno puede graficar esto, ¿ya? Y graficándolo se ve algo así. Este no, este. Y aquí es lo que les decía, si nos damos cuenta aquí, la función original, el área original tiene la parábola completa, ¿ya? Qué horrible, pero tiene la parábola completa. Y acá se pierde la información porque yo al elevar al cuadrado, al tirar la raíz, no consideré qué pasaba con los x negativos. Entonces se pierde esta parte de la parábola, pero no nos importa porque el área donde yo quiero integrar es esta al final. Y ahí si nos damos cuenta, ambas áreas son iguales. Entonces podemos integrar utilizando las primeras cotas que teníamos o utilizando las nuevas cotas, que voy a robarme de hecho. Voy a copiar y a pegar y a copiar y pegar. ¿Sí? Ya. Estas son las nuevas cotas. Entonces yo tenía que con las cotas originales, la integral que yo quería calcular era desde 0 hasta pi, desde x cuadrado hasta pi, de seno de y en raíz de y por di de x. Y esta integral pasa lo mismo que con la anterior. Si usted intenta como integrar en el orden en el que está, no van a llegar a nada, porque no se puede. Esta integral no se puede calcular. O sea, no me acuerdo ya la verdad bien si es que no se podía o era muy difícil, pero si se ponen a intentarlo van a darse cuenta de que no es posible. Perdón, cuadrado pi. Ya, entonces nosotros aquí aplicamos Fubini para cambiar el orden de integración y vamos entonces a utilizar estas cotas. Tenemos que la constante ahora es y va desde 0 hasta pi, y la variable ahora es x, que va desde 0 hasta raíz de y, y tenemos que la función se queda igual, seno de y, fracción raíz de y, y ahora va a ser de x de y. Entonces primero entra a integrar el x. Tenemos que todo lo que está dentro es constante respecto a x, entonces al final yo tengo desde 0 hasta pi de seno de y por raíz de y, ya porque esto sale nomás de la integral, y tenemos la integral de 1 de x, acá nos va a quedar la integral de 1 desde 0 hasta esto, 1 de x. ¿Ya? Y esta integral, esta de acá, es raíz de y. Entonces me queda raíz de y por de y. Esto se simplifica y finalmente entonces solo tengo la integral desde 0 hasta pi de seno de y por de y. Y como ya habíamos visto, esta integral vale menos coseno. Entonces vamos a tener menos coseno evaluado entre 0 y pi
¿ya? Y eso no es más que menos coseno de pi, menos coseno de pi, coseno de 0, ¿ya? Y tenemos que esto va a ser entonces menos 1 más 1, y esto es igual a 2. Y con eso se concluye. ¿Ya? No es necesario que ustedes en el control realicen todos los gráficos, salvo que les pidan graficar, ¿ya? Yo lo hago para que sea más visual, que efectivamente vean que las áreas que dan al trabajar las desigualdades son iguales, ¿ya? Pero lo único importante es que tomen dos desigualdades y las trabajen encontrando las cotas superiores e inferiores por medio de transición con las desigualdades, ¿ya? Si ustedes hacen eso correctamente, no necesitan graficar. Graficar igual sirve para verificar, pero no es obligación. Entonces, salvo que les pidan explícitamente. Entonces, pueden saltarse todo esto y simplemente trabajar las desigualdades para llegar a las nuevas cotas. Queda atenta a cualquier duda.